¿Qué harías si descubrieras que el pasado de una familia aparentemente perfecta está lleno de secretos oscuros? Imagina que un simple trabajo, una restauración rutinaria, se convierte en la puerta de entrada a un mundo de mentiras, traiciones y amores prohibidos. Clara Martins no esperaba encontrar nada más que paredes desgastadas en su última asignación. Sin embargo, detrás de esas paredes se escondían décadas de silencio, un silencio que protegía a una familia poderosa pero rota. Esta es la historia de la mansión Albuquerque, donde los susurros del pasado aún recorren sus pasillos. En este relato de secretos familiares, cada decisión tiene consecuencias y cada verdad desenterrada deja cicatrices. Pero, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por justicia? Clara se atrevió a cruzar esa línea y lo que encontró cambiaría para siempre su vida y la de aquellos que intentaban ocultar su historia. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de una familia que hizo todo por proteger su nombre, incluso a costa de vidas. La mansión de los Albuquerque se alzaba imponente, un reflejo decadente de la gloria de una familia que parecía haber abandonado el contacto con el mundo exterior. Clara Martins estacionó su coche frente a la enorme construcción de piedra, cuya fachada estaba cubierta por enredaderas que parecían abrazarla con una fuerza silenciosa. El aire era denso, cargado de un extraño silencio que amplificaba cada sonido de sus pasos en el pavimento del patio. Mientras observaba los ventanales antiguos y desgastados, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si la casa la estuviera estudiando, evaluando cada movimiento, un recordatorio de que aquel lugar no era un simple hogar. Al cruzar el umbral principal, la recibió Elena Albuquerque, una mujer de mirada severa y fría, cuyos ojos parecían ocultar secretos que llevaban décadas enterrados. Elena no perdió tiempo en las cortesías y se limitó a explicar que Clara debía concentrarse en restaurar las áreas principales de la casa, pero evitar tocar cualquier pertenencia personal del difunto patriarca. Su tono de voz era cortante y lleno de autoridad, dejando claro que ella gobernaba con mano firme cada aspecto de la casa. Clara supo de inmediato que su relación con Elena sería todo menos cálida. Minutos después apareció Felipe Albuquerque, rompiendo la tensión del ambiente con una sonrisa amplia que parecía fuera de lugar en un espacio tan lúgubre. Alto, con un aire refinado pero accesible, Felipe era el opuesto de su madre. «No le hagas mucho caso a mi madre», dijo con un tono despreocupado mientras acompañaba a Clara en un breve recorrido por la mansión. «Es igual con todo el mundo». Pero Clara captó algo detrás de su tono relajado, una curiosidad que parecía rozar lo invasivo. Aunque Felipe se presentaba como alguien amable, había algo en su mirada que no terminaba de inspirarle confianza. Mientras Felipe la guiaba por los pasillos, Clara no podía evitar notar la opulencia envejecida de la mansión. Las alfombras, aunque desgastadas, aún conservaban patrones intrincados que hablaban de un pasado majestuoso. Los muebles de madera oscura, con detalles tallados a mano, parecían cargar el peso de generaciones de historia. El aire tenía un ligero aroma a madera vieja mezclado con algo metálico, como si la casa misma exhalara los secretos que albergaba. Clara, aunque impresionada, sintió que cada rincón le susurraba advertencias silenciosas, invitándola a marcharse antes de que fuera demasiado tarde. «Este es el estudio de mi abuelo», explicó Felipe, abriendo una puerta de madera que crujió como si protestara por la intrusión. Dentro, las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos, muchos de ellos con títulos ilegibles debido al paso del tiempo. En el centro había un enorme escritorio de roble, con una silla de respaldo alto que parecía haber pertenecido a un rey. Clara se acercó al escritorio, sintiendo una extraña atracción hacia él, pero algo en la habitación la incomodaba. Era como si aún estuviera impregnada de la presencia del patriarca fallecido. De regreso al ala principal, Elena reapareció, interrumpiendo bruscamente la conversación entre Felipe y Clara. «Espero que no estés distrayendo a nuestra restauradora», dijo Elena con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Clara sintió la tensión en el aire, como si las palabras de Elena fueran una advertencia disfrazada de cortesía. Felipe levantó las manos en un gesto de rendición, pero su expresión denotaba que estaba acostumbrado a esas interrupciones. Clara, por su parte, decidió mantenerse neutral, percibiendo que cualquier comentario equivocado podría convertirse en un problema. Clara intentó concentrarse en el trabajo mientras exploraba las habitaciones que debía restaurar, pero no podía ignorar la atmósfera opresiva que parecía envolver cada rincón de la mansión. En el salón principal, las cortinas de terciopelo rojo caían pesadas sobre enormes ventanales, dejando entrar apenas un rayo de luz que parecía luchar por atravesar el polvo acumulado. La chimenea, aunque apagada, todavía desprendía un olor tenue a ceniza, y sobre el manto descansaban retratos de la familia, todos con expresiones solemnes que parecían seguirla con la mirada. Clara sintió un nudo en el estómago,
como si aquellos rostros le estuvieran contando algo que ella aún no podía entender. Entre los retratos, uno destacó por su presencia imponente, un hombre mayor con expresión dura, el rostro enmarcado por un grueso bigote gris y unos ojos penetrantes. «Ese era mi abuelo, don Augusto Albuquerque», dijo Felipe, apareciendo detrás de ella. Su tono era casi reverente, pero había algo más en su voz, como si el nombre del patriarca cargara un peso que él prefería evitar. «Dicen que fue un hombre poderoso, pero también temido. Todo lo que ves aquí es gracias a él». Clara asintió, pero no pudo evitar preguntarse qué secretos podrían haberse enterrado junto a don Augusto. Más tarde, mientras revisaba el despacho del patriarca, Clara notó una irregularidad en una de las paredes. Al principio pensó que era un defecto en la pintura, pero al tocarla con la mano, descubrió que era hueca. La joven restauradora sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad mientras investigaba más de cerca. Después de unos minutos de inspección, encontró un mecanismo oculto. Con un poco de esfuerzo, logró abrir un panel que revelaba un espacio secreto en la pared. Dentro, había un pequeño cofre de metal cubierto de polvo, esperando ser descubierto. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Algo en su interior le decía que este hallazgo cambiaría todo. Con las manos temblorosas, Clara sacó el pequeño cofre del compartimento oculto. Pesaba más de lo que esperaba, y al colocarlo sobre el escritorio, el eco metálico resonó en la habitación vacía. Durante un momento, se quedó mirándolo, intentando imaginar qué historias podría contener. El polvo que cubría el cofre era un recordatorio de los años que había pasado oculto, como si incluso la mansión misma hubiera querido olvidarlo. Clara respiró hondo antes de abrirlo, sintiendo que cruzaba un umbral invisible hacia lo desconocido. Dentro del cofre encontró un conjunto de objetos cuidadosamente organizados, cartas atadas con una cinta de seda descolorida, fotografías en blanco y negro y un cuaderno de tapas de cuero desgastadas. Cada elemento parecía cargado de historia, como si guardara fragmentos de un pasado que se resistía a desaparecer. Clara tomó una de las cartas y leyó las primeras líneas. Su respiración se detuvo al encontrar una frase inquietante: «La deuda que nunca podrá ser pagada». Aunque no comprendía su significado, esas palabras resonaron en su mente como una advertencia. El sonido de pasos en el pasillo rompió el momento. Clara cerró rápidamente el cofre y lo devolvió a su escondite, asegurándose de que nadie pudiera notar lo que había descubierto. Cuando la puerta se abrió, Elena apareció de pie en el umbral, su mirada fría fija en Clara. «¿Todo en orden aquí?», preguntó, con un tono que era más una sospecha que una preocupación. Clara asintió con una sonrisa forzada, ocultando el nerviosismo que bullía en su interior. Mientras Elena se alejaba, Clara supo que este era solo el comienzo. Lo que había encontrado en ese cofre no solo cambiaría su relación con la mansión, sino también con la familia Albuquerque. Esa noche, en la soledad de su habitación, Clara no pudo apartar la mente del cofre y su contenido. El cuaderno de cuero especialmente la intrigaba. Algo en su apariencia, en el modo en que la tinta parecía haberse desvanecido por el tiempo, le sugería que contenía algo más que simples recuerdos. Decidió abrirlo con cuidado, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. En la primera página, un nombre capturó su atención: Sofía Albuquerque. Esa simple inscripción, escrita con caligrafía elegante, la transportó décadas atrás, a un tiempo donde los secretos de la mansión habían comenzado a formarse. Mientras avanzaba en las primeras páginas del diario, Clara fue absorbida por las palabras de Sofía, una joven que parecía tener una vida llena de contradicciones. Describía con detalle los eventos cotidianos de la mansión en los años 40, bailes, visitas de figuras influyentes y la rígida disciplina impuesta por su familia. Sin embargo, también dejaba entrever algo más oscuro, una sensación de encierro que se palpaba en sus escritos. «A veces siento que esta casa es mi cárcel», escribió Sofía en una de las páginas. Clara no pudo evitar identificarse con esa sensación, como si, incluso en el presente, la mansión siguiera atrapando a quienes la habitaban. El tono del diario cambió drásticamente cuando apareció un nuevo personaje, Miguel. Sofía lo describía con cariño y admiración, llamándolo «mi única luz en esta oscuridad». Clara comprendió que Miguel no era otro miembro de la élite, sino un empleado de la familia, alguien que claramente no debía cruzar ciertas líneas con la joven heredera. A medida que leía, el vínculo entre ambos se volvía más evidente y más peligroso. La tensión que Sofía transmitía en sus palabras era palpable, como si hubiera sabido desde el principio que ese afecto iba a traerle consecuencias terribles. A medida que Clara avanzaba por las páginas del diario, comenzó a notar detalles inquietantes sobre la relación entre Sofía y Miguel. Al principio, sus encuentros parecían inocentes,
Intercambios de miradas furtivas durante las cenas familiares, conversaciones breves en el jardín mientras nadie miraba. Pero pronto, los escritos de Sofía revelaron que ambos sabían que estaban cruzando límites peligrosos. Miguel me hace sentir viva, pero también me recuerda cuánto puedo perder, escribió en una entrada particularmente emotiva. Clara sintió un nudo en el estómago. Podía imaginar el riesgo que Sofía corría al desafiar las estrictas reglas sociales de su tiempo. Las fotografías encontradas en el cofre parecían respaldar lo que el diario narraba. Clara las examinó con atención, notando que varias de ellas mostraban a Miguel trabajando en la propiedad. Aunque en su mayoría eran imágenes discretas, Clara captó una que la inquietó profundamente: Sofía y Miguel juntos, en el borde del jardín, mirándose de una forma que no dejaba dudas sobre sus sentimientos. Esa imagen, en blanco y negro, era un testimonio silencioso de una conexión que nunca debió haber ocurrido. Clara se preguntó cuántas personas de la familia sabían de ese vínculo y qué habrían hecho para separarlos. Sin embargo, algo en el tono de las entradas posteriores del diario cambió. Las palabras de Sofía se volvieron más tensas, casi desesperadas. Cada día temo más que alguien descubra lo que siento por él, escribió en una página cubierta de pequeñas manchas, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel. Clara cerró el diario por un momento, necesitando respirar profundamente. La intensidad de las emociones de Sofía parecía trascender el tiempo, arrastrándola hacia un torbellino de temor y angustia. Clara sabía que este no era solo un romance prohibido. Había algo mucho más profundo, un peligro que parecía acechar en cada esquina de la mansión. Clara volvió al diario, incapaz de detenerse. Las palabras de Sofía se habían convertido en un eco en su mente, como si cada página estuviera diseñada para atraerla más hacia un abismo de secretos olvidados. En una entrada particularmente desgarradora, Sofía describía un incidente en el que alguien de la familia, cuyo nombre no mencionaba, había comenzado a sospechar de su relación con Miguel. Sus ojos me siguen como sombras en la noche. Sé que no están aquí para protegerme, sino para controlarme, escribió. Las líneas estaban torcidas, casi rabiosas, como si la tinta hubiera sido grabada con furia en el papel. Clara se preguntó quién podría haber sido ese vigilante silencioso y cuál habría sido su verdadera intención. El diario también mencionaba lugares específicos de la mansión, rincones que ahora parecían imbuidos de una nueva energía para Clara. Uno de ellos era el invernadero, un espacio que Sofía describía como su refugio. Allí, entre las plantas y las flores que cultivaba en secreto, encontraba paz y libertad. El aroma del jazmín me calma, pero también me recuerda que no soy libre, había escrito. Intrigada, Clara decidió visitar el invernadero al día siguiente. Quería ver si ese rincón aún conservaba el espíritu de Sofía o si, como el resto de la mansión, había sido consumido por el paso del tiempo y el abandono. Pero el diario no solo contenía momentos de calma y belleza, también narraba episodios de una creciente angustia. En una entrada breve pero impactante, Sofía escribió: «Hoy Miguel habló de dejar la mansión. Dice que no podemos seguir arriesgándonos. Pero, ¿cómo podría vivir sin él? Esta casa sin él no es más que una prisión». Clara sintió un escalofrío al leer esas palabras. La decisión de Miguel de irse parecía haber marcado un punto de quiebre en la vida de Sofía. Pero el diario no explicaba si él realmente había abandonado la mansión o si algo más trágico había ocurrido antes de que pudiera hacerlo. Clara se quedó mirando el diario, inmersa en las emociones de Sofía, que parecían saltar del papel con una intensidad desgarradora. En una de las últimas entradas, Sofía relataba un día en que Miguel había desaparecido durante horas, algo fuera de lo común para él. Sentí como si el aire de la casa se hubiera vuelto más pesado, como si todos supieran algo que yo no. Cuando lo encontré, sus ojos estaban llenos de miedo. Me rogó que no le hiciera preguntas. Las palabras de Sofía, escritas con evidente desesperación, resonaron profundamente en Clara. ¿Qué podía haber sucedido ese día? ¿Qué había silenciado a Miguel de esa manera? La última entrada del diario era aún más perturbadora. Sofía parecía estar al borde del colapso emocional. «Ya no puedo con este peso», escribió, y las palabras parecían gritar desde el papel. «Cada día es más difícil sonreír, más difícil fingir. Si algo me pasa, espero que algún día alguien entienda que lo hice todo por amor». Clara cerró el diario, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. No sabía qué era lo que Sofía había planeado o qué había ocurrido después, pero estaba segura de que su historia había terminado de forma abrupta y trágica. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las sombras de la mansión parecían más densas y el silencio que la rodeaba era insoportablemente pesado. A medida que repasaba las palabras de Sofía en su mente, comenzó a formarse una nueva pregunta: ¿qué había sucedido realmente con Miguel?
La desaparición de Sofía y la falta de respuestas parecían estar conectadas con un peligro mayor, uno que aún acechaba en los muros de la mansión. Clara sabía que había encontrado solo la punta de un iceberg, pero también sabía que no podía detenerse ahora. La curiosidad era más fuerte que el miedo, y ese diario era la llave para desentrañar un pasado lleno de sombras. La mañana siguiente, Clara despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. Los rayos de sol que entraban tímidamente por las ventanas de su habitación apenas lograban disipar la sensación de opresión que la había acompañado desde que llegó a la mansión. Mientras se preparaba para el día, no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. ¿Qué secretos podían estar escondidos aún? Clara sentía que la familia Albuquerque, especialmente Elena, sabía más de lo que dejaban entrever. Pero para obtener respuestas, tendría que ser cautelosa, elegir cada paso con precisión. Después de tomar su café en silencio, Clara decidió explorar más de la mansión, centrándose en los lugares mencionados en el diario. El invernadero, que Sofía había descrito como su refugio, parecía un buen punto de partida. Al acercarse, Clara sintió un cambio en el ambiente. Las puertas de cristal estaban cubiertas por una fina capa de suciedad, pero aún dejaban entrever la vegetación que había sobrevivido al abandono. Al entrar, el aroma de las plantas llenó sus sentidos, y por un momento, casi podía imaginar a Sofía cuidando las flores, buscando un respiro de su tormento. Sin embargo, el lugar también tenía un aire de tristeza, como si guardara ecos de conversaciones secretas y promesas rotas. Mientras inspeccionaba el invernadero, Clara encontró algo que la detuvo en seco, un banco de madera con iniciales talladas en un costado. S.I.M. leyó en voz baja, acariciando las letras con los dedos. Las palabras de Sofía regresaron a su mente: «Aquí me siento libre». Clara se preguntó cuántas veces Sofía y Miguel habrían compartido momentos en ese banco, ocultos del mundo exterior. Pero esa sensación de calma se desvaneció cuando escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a Elena observándola desde la entrada, su mirada tan fría como siempre. «Este lugar no es relevante para la restauración», dijo con tono firme. Clara entendió que su presencia allí no era bien recibida. Clara sintió como la presencia de Elena llenaba el invernadero con una tensión casi palpable. La mujer cruzó los brazos, observándola con una mezcla de desconfianza y autoridad. «¿Qué esperabas encontrar aquí?», preguntó, sin molestarse en disimular su tono inquisitivo. Clara, fingiendo calma, respondió con un gesto vago. «Solo quería evaluar el estado del lugar. Me parecía importante para la restauración». Pero ambas sabían que esa no era la verdad completa. Elena asintió lentamente, como si aceptara la excusa por ahora, aunque sus ojos parecían advertir que no toleraría más curiosidad de la restauradora. Después de que Elena se marchó, Clara se quedó unos minutos más en el invernadero, intentando calmar su respiración. Algo en la actitud de la matriarca confirmaba sus sospechas. Elena no solo estaba al tanto de los secretos de la mansión, sino que parecía dispuesta a protegerlos a toda costa. Mientras volvía al interior de la casa, Clara se preguntó cuánto de lo que había descubierto en el diario era conocido por Elena y cuánto había sido deliberadamente enterrado por la familia. Ese pensamiento la hizo sentir aún más intrusa, pero también reforzó su determinación de llegar al fondo de la historia. Esa tarde, mientras trabajaba en el despacho del patriarca, Clara tuvo un inesperado visitante. Felipe apareció con su típico aire despreocupado, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con una sonrisa fácil. Clara asintió, esforzándose por mantener la conversación ligera. Felipe, sin embargo, no parecía estar allí solo por cortesía. «Mi madre puede ser intimidante», comentó, mientras se sentaba en una silla cercana. «No te preocupes, no le gusta cuando alguien se mete donde no debe, pero con el tiempo se acostumbra». Clara sintió que las palabras de Felipe, aunque aparentemente inocentes, estaban cargadas de una advertencia velada. Clara fingió reír ante el comentario de Felipe, pero su mente estaba ocupada tratando de descifrar sus intenciones. Había algo en el que siempre parecía caminar por una fina línea entre la sinceridad y la manipulación. «No te preocupes», respondió ella, manteniendo su tono casual. «Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo». Felipe la observó con una sonrisa, pero sus ojos parecían evaluarla, como si intentara medir cuánto sabía realmente. «Eso espero», dijo al levantarse, dando un par de pasos hacia la puerta antes de girarse. «Porque esta casa tiene una forma peculiar de enredar a la gente». Y con eso, se marchó, dejando a Clara con una sensación de inquietud. Cuando se quedó sola, Clara decidió aprovechar el momento para revisar los documentos y fotografías que había encontrado en el cofre.
Extendió algunas sobre el escritorio, deteniéndose en una en particular, una imagen de Miguel parado junto a un árbol en lo que parecía ser el jardín trasero de la mansión. Su expresión era tranquila, pero había algo en sus ojos que transmitía una mezcla de resignación y fuerza. Clara tocó la fotografía como si pudiera conectarse con el pasado a través de ella. ¿Qué había ocurrido con él? ¿Por qué todo en el diario de Sofía indicaba que su destino había sido trágico? Mientras examinaba las otras imágenes, encontró algo que llamó su atención, un hombre que aparecía repetidamente al fondo, siempre observando. No estaba identificado en las fotos, pero su presencia era inquietante. Clara lo relacionó con las descripciones del diario de Sofía, donde mencionaba a alguien que parecía vigilarla constantemente. ¿Podría ser este hombre? Su postura rígida y la mirada fija en cada fotografía parecían encarnar una amenaza silenciosa. Clara sintió un escalofrío y supo que este detalle podría ser crucial para entender el enigma que rodeaba a Miguel y Sofía. Clara no podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre en las fotografías. Decidió buscar más pistas, repasando cada detalle del diario de Sofía. En una de las entradas mencionaba brevemente a Eduardo, su hermano mayor, describiéndolo como alguien con un sentido del deber exagerado, capaz de todo por proteger el honor de la familia. Aunque el nombre no aparecía en las fotos, Clara sintió un escalofrío al pensar en la posibilidad de que Eduardo fuera el hombre que había estado observando a Miguel y Sofía desde las sombras. ¿Era él quien había empezado a sospechar de su relación? Y si era así, ¿qué habría hecho para detenerlos? La puerta del despacho se abrió de golpe, sacando a Clara de sus pensamientos. Elena apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era más severa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, mirando las fotografías y documentos extendidos sobre la mesa. Clara trató de mantener la compostura mientras recogía las fotos con rapidez. Solo revisaba algunos elementos para el proyecto, respondió, esforzándose por sonar casual. Pero Elena no parecía convencida. Hay cosas en esta casa que es mejor no remover, señorita Martins. Algunas heridas nunca sanan y es mejor dejarlas en paz. Sus palabras eran claras, pero su tono sugería algo más, una advertencia directa. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, las palabras de Elena seguían resonando en su mente. ¿Qué significaba realmente heridas que nunca sanan? ¿A quién estaba protegiendo la matriarca al negarse a hablar del pasado? Clara sintió que estaba pisando un terreno cada vez más peligroso, pero también sabía que no podía detenerse. Las piezas comenzaban a encajar y con cada descubrimiento, el panorama se volvía más oscuro. No solo se trataba de un romance prohibido. Había algo más profundo, un secreto que parecía envolver a toda la familia y que estaba determinado a permanecer oculto. La mañana siguiente, Clara despertó con un renovado sentido de urgencia. Había algo en las palabras de Elena que no podía ignorar, una verdad oculta que parecía casi palpitar en los muros de la mansión. Mientras revisaba los documentos que había logrado recopilar, decidió buscar en los registros locales para descubrir más sobre la relación entre Sofía y Miguel. Necesitaba pistas que llenaran los vacíos que el diario dejaba. Su primer paso fue estudiar las fotos nuevamente, buscando conexiones que pudieran guiarla a una verdad más sólida. Había algo ahí, entre los gestos y miradas capturadas en las imágenes, que gritaba por ser entendido. Después de una breve llamada a un archivo histórico cercano, Clara obtuvo permiso para revisar registros de empleados y eventos relacionados con la mansión Albuquerque. La antigua estructura había sido un centro social en su época dorada y los documentos históricos podían contener algo útil. Mientras hojeaba las hojas amarillentas en el archivo, se encontró con un nombre familiar, María Martins, su abuela. Según los registros, María había trabajado como asistente en la casa durante los años 40, exactamente en el periodo que Sofía narraba en su diario. Este descubrimiento la dejó paralizada. ¿Podía ser que su propia familia estuviera entrelazada con los secretos de la mansión? La conexión con su abuela transformó todo lo que Clara había descubierto hasta ahora. Comenzó a preguntarse cuánto sabía María sobre lo que había sucedido entre Sofía y Miguel. ¿Podría haber sido testigo de algo crucial? ¿O incluso haber sido parte de las sombras que rodeaban su historia? Este nuevo hallazgo intensificó su determinación, pero también despertó una sensación de responsabilidad que no había anticipado. No solo estaba investigando un romance trágico o un crimen olvidado, ahora se trataba también de su propia historia familiar, un pasado que quizás María había llevado consigo a la tumba. Clara regresó a la mansión con el peso de su descubrimiento todavía resonando en su mente. Al entrar en el despacho, sacó las fotografías y el diario de Sofía para revisarlos con nuevos ojos. Si su abuela había trabajado en la casa durante ese periodo, era muy posible que hubiese interactuado con Miguel y Sofía. Pensar en ello llenaba a Clara de preguntas, pero también de un extraño temor.
La conexión personal hacía que la historia dejara de ser un simple rompecabezas histórico para convertirse en algo profundamente íntimo. No podía evitar preguntarse, ¿qué habría escondido su abuela sobre su tiempo en esta casa? Entre las páginas del diario, Clara encontró una entrada que mencionaba brevemente a una mujer llamada María. María es amable conmigo. Su presencia hace que algunos días sean menos pesados, escribió Sofía. Aunque el nombre podría haber sido una coincidencia, Clara sintió que el texto hablaba de su abuela. ¿Podría ser ella la persona que había ofrecido un pequeño refugio a Sofía en medio del caos de su vida? Si era así, ¿qué más habría sabido María? El nudo en su estómago creció y una nueva urgencia la invadió. Tenía que descubrir todo lo posible sobre su abuela y su relación con los eventos narrados en el diario. Mientras reflexionaba, Felipe apareció en el umbral de la puerta, con su actitud aparentemente despreocupada, aunque Clara comenzaba a notar matices en su comportamiento que antes habían pasado desapercibidos. «Pareces perdida en tus pensamientos», comentó, apoyándose contra el marco de la puerta. Clara levantó la mirada, intentando mantener la compostura. «Solo estoy repasando algunas cosas para el proyecto», respondió, sin dar más detalles. Felipe se acercó y, con una sonrisa enigmática, dijo, «Ten cuidado con lo que buscas. Algunas respuestas pueden ser más complicadas de lo que esperas». Clara no pudo evitar preguntarse cuánto sabía él y si sus palabras eran una advertencia o un intento de controlarla. Clara no respondió a la observación de Felipe, pero su mente seguía trabajando a toda velocidad. ¿Qué tan consciente estaba él de los secretos de su familia? Sus palabras parecían tener un doble filo y eso solo reforzaba la sensación de que había mucho más oculto bajo la fachada de cordialidad que mostraba. Cuando Felipe se marchó, Clara se permitió un suspiro profundo. No sabía en quién confiar dentro de esa mansión, pero su instinto le decía que cada miembro de los Albuquerque estaba jugando su propio juego y que sus movimientos debían ser calculados. Esa misma tarde, Clara decidió explorar más áreas de la mansión, especialmente aquellas mencionadas en el diario de Sofía. Se dirigió al ala este, una sección menos utilizada, donde según el diario, Sofía y Miguel solían encontrarse. Al abrir la puerta de una sala que llevaba décadas cerrada, Clara sintió como el aire frío y estancado la envolvía. La habitación estaba cubierta de polvo, pero los muebles antiguos aún mantenían su forma y elegancia. Sobre una mesa, encontró un florero de cristal con una rosa seca dentro, como si alguien hubiese querido preservar un momento del pasado para siempre. Mientras inspeccionaba la habitación, Clara notó algo extraño en la pared opuesta, un marco vacío que parecía haber contenido un retrato. Recordó las palabras de Sofía en el diario, «Aquí nuestros secretos están seguros, lejos de miradas inquisitivas». Clara examinó el área alrededor del marco y descubrió una pequeña hendidura en la pared. Con cuidado, presionó la zona y un compartimento oculto se abrió lentamente. Dentro había un conjunto de cartas, todas escritas con la misma caligrafía que las páginas del diario de Sofía. Clara las tomó con manos temblorosas, sabiendo que estaba a punto de descubrir algo crucial sobre la relación entre Miguel y Sofía. Clara comenzó a leer las cartas con una mezcla de emoción y temor. Cada palabra parecía cargada de la pasión y el sufrimiento de Sofía. Las primeras cartas eran esperanzadoras, llenas de sueños sobre un futuro que ambos sabían imposible. «Miguel, contigo el mundo parece menos cruel», decía una de las misivas, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las últimas cartas reflejaban un sentimiento de urgencia y miedo. «Nos están observando», escribió Sofía en una de ellas. «Mi hermano sospecha de nosotros y temo que hará cualquier cosa para separarnos». Clara sintió que su pecho se apretaba al imaginar la desesperación de Sofía mientras escribía esas palabras. Entre las cartas, una de Miguel llamó especialmente su atención. Era corta, escrita con una caligrafía apresurada y desgarradora: «No puedo permitir que te hagan daño por mi culpa. Si algo me pasa, recuerda que siempre te amé». Clara dejó caer la carta sobre la mesa, su corazón latiendo con fuerza. Este era un testimonio directo de que Miguel había anticipado el peligro, pero no sabía si se trataba de un simple presentimiento o si había recibido amenazas concretas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también planteaban nuevas preguntas que la llevaban más profundo en la historia. Esa noche, mientras guardaba las cartas y reflexionaba sobre todo lo que había descubierto, Elena apareció nuevamente en su habitación, como si hubiese sentido que algo estaba ocurriendo. «He notado que has estado muy ocupada últimamente», dijo, su tono tan afilado como siempre. Clara intentó ocultar su nerviosismo y le devolvió una sonrisa tenue. «Solo sigo con el proyecto», respondió. Pero Elena no parecía convencida. «Espero que recuerdes que esta casa no es un museo. Hay cosas que no necesitan ser desenterradas».
Sus palabras eran una advertencia clara, y Clara supo en ese momento que estaba caminando sobre terreno peligroso, pero no tenía intención de detenerse. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Las palabras de Elena resonaban en su mente como un eco persistente: hay cosas que no necesitan ser desenterradas. Pero para Clara, detenerse ya no era una opción. Las cartas, el diario y las fotografías la habían llevado demasiado lejos para ignorar lo que ocurría. Miguel y Sofía no solo habían sido víctimas de un amor imposible, sino de un sistema de poder que los había aplastado. ¿Qué tan lejos había llegado la familia Albuquerque para preservar su honor? Lo más inquietante, ¿qué papel había jugado su abuela en todo esto? Al amanecer, Clara decidió confrontar a Felipe. Aunque no confiaba completamente en él, intuía que estaba más dispuesto a hablar que Elena. Lo encontró en el comedor, leyendo el periódico con su típica actitud despreocupada. Felipe comenzó, intentando mantener un tono casual. ¿Qué sabes realmente sobre tu abuelo y la época en la que vivió aquí? Felipe levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Mi abuelo fue un hombre complicado, respondió, dejando el periódico a un lado. Todo lo que tenemos ahora, para bien o para mal, se lo debemos a él. Pero no entiendo por qué te interesa tanto. Clara decidió arriesgarse. Encontré algunas cosas mientras trabajaba: cartas, fotos, fragmentos de la historia de Sofía y Miguel. Felipe se inclinó hacia adelante, su expresión cambió de curiosidad a seriedad. ¿Qué encontraste exactamente?, preguntó, su voz más baja. Clara notó un destello de inquietud en sus ojos, como si estuviera evaluando cuánto sabía y qué implicaciones tendría. Básicamente, pruebas de que Miguel no era solo un empleado, respondió ella, observándolo cuidadosamente. Felipe se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Hay cosas que ni siquiera yo sé completamente, pero puedo decirte esto: mi madre hará cualquier cosa para proteger la imagen de esta familia. Clara sintió que las palabras de Felipe confirmaban lo que había sospechado desde el principio. Elena no solo conocía los secretos de la familia, sino que los había guardado celosamente durante años. Pero eso no la detendría. Felipe, ¿alguna vez te has preguntado qué tan lejos ha llegado tu madre para proteger esa imagen?, preguntó, tratando de mantener la calma. Felipe se quedó en silencio por unos segundos y luego respondió con un tono que mezclaba resignación y desconfianza: siempre he sabido que hay cosas de esta casa que es mejor no preguntar. Quizás deberías considerar hacer lo mismo. Las palabras de Felipe la dejaron inquieta, pero también reforzaron su determinación. Si Elena estaba tan empeñada en ocultar algo, entonces debía ser aún más importante de lo que Clara había imaginado. Pasó el resto del día revisando las cartas nuevamente, buscando cualquier pista que pudiera revelar qué había pasado con Miguel. En una de las últimas cartas, encontró algo que le heló la sangre: una referencia a una confrontación con Eduardo, el hermano de Sofía. Miguel había escrito: no me importa lo que diga tu hermano, no permitiré que me separe de ti, pero sé que él no se detendrá. La mención de Eduardo lo colocaba en el centro de los eventos, confirmando las sospechas de Clara de que había jugado un papel crucial en el destino de Miguel. Decidida a saber más, comenzó a buscar cualquier documento o registro que pudiera mencionar a Eduardo. Sin embargo, parecía que su existencia había sido cuidadosamente borrada de la historia de la familia. Cada vez que preguntaba algo relacionado con él, los empleados de la mansión evitaban mirarla a los ojos y Elena cambiaba de tema con una frialdad calculada. Clara entendió que Eduardo era la clave, pero llegar a la verdad significaría enfrentarse directamente a Elena. Esa noche, Clara decidió que era hora de confrontar a Elena directamente. Sabía que sería un riesgo, pero también que no podía seguir avanzando sin respuestas claras. La encontró en la biblioteca, rodeada de libros antiguos que parecían tan inamovibles como su presencia. Elena levantó la mirada lentamente cuando Clara entró, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y advertencia. ¿Necesitas algo?, preguntó con su tono característico, frío y distante. Clara respiró profundamente antes de responder: quiero hablar sobre Eduardo y lo que sucedió con Miguel. El rostro de Elena no mostró sorpresa, pero hubo un leve cambio en su postura, como si las palabras de Clara hubieran tocado una fibra que llevaba años enterrada. No sé de qué estás hablando, respondió, aunque su tono carecía de convicción. Clara dio un paso adelante, sintiendo como su propio corazón latía con fuerza. Sé que Miguel no desapareció por casualidad. Encontré cartas, fotografías y registros que sugieren que Eduardo estuvo involucrado. No entiendo por qué proteger una historia tan oscura, pero sé que usted sabe más de lo que dice. Elena permaneció en silencio, su mirada fija en Clara como si estuviera evaluando cuánto sabía realmente. Finalmente, Elena se levantó de su silla y caminó hacia una ventana, mirando al jardín como si buscara refugio en la oscuridad de la noche.
Mi hermano era un hombre complicado, comenzó, con un tono que Clara nunca antes había escuchado en ella. Todo lo que hizo, lo hizo porque pensaba que estaba protegiendo a nuestra familia. Pero a veces, las acciones que creemos necesarias dejan cicatrices que nunca se curan. Clara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No eran una confesión directa, pero implicaban más de lo que Elena estaba dispuesta a decir abiertamente. La verdad estaba cerca, pero Clara sabía que aún había más capas por descubrir. El aire en la biblioteca parecía volverse más denso con cada palabra de Elena. Clara permaneció en silencio, esperando que la matriarca dijera algo más, pero Elena simplemente se quedó mirando por la ventana, como si las sombras del jardín pudieran ofrecerle respuestas. Eduardo siempre fue un hombre que creía en el orden y en el sacrificio, continuó finalmente. Para él, no había nada más importante que el apellido Albuquerque. Lo que hizo, lo hizo por el bien de la familia. Al menos, eso decía. Elena no miró a Clara mientras hablaba, pero su voz contenía una amargura que la joven nunca había escuchado antes. Clara dio un paso más cerca, sintiendo que estaba a punto de tocar una verdad que Elena había intentado enterrar durante décadas. ¿Qué hizo exactamente, señora Albuquerque? ¿Qué le pasó a Miguel?, preguntó, con un tono que mezclaba firmeza y súplica. Elena finalmente se giró, enfrentándola con una expresión que era una mezcla de rabia y dolor. Algunas cosas es mejor no saberlas, señorita Martins, porque una vez que las descubres, no hay vuelta atrás. Pero Clara no podía aceptar esa respuesta. Había llegado demasiado lejos y aunque la tensión en la habitación era casi insoportable, sabía que debía insistir. ¿Y Sofía? ¿Qué fue de ella después de lo que ocurrió?, presionó Clara, esperando que la mención de su hija abriera alguna grieta en la coraza de Elena. La matriarca cerró los ojos por un momento, como si el simple hecho de escuchar ese nombre la desgarrara por dentro. Sofía no fue lo suficientemente fuerte para soportar las consecuencias de sus actos, dijo finalmente, con una frialdad que no lograba ocultar el dolor. Perdió todo, incluso a sí misma. Y ahora, usted, una desconocida, quiere revolver todo esto como si fuera un simple rompecabezas. Elena se acercó a Clara y añadió, con un tono grave, le advierto que, si sigue por este camino, descubrirá cosas que la perseguirán para siempre. Las palabras de Elena quedaron grabadas en la mente de Clara mientras recorría los pasillos de la mansión. Esa advertencia, pronunciada con tanta gravedad, parecía una última barrera que protegía un abismo de secretos oscuros. Pero Clara no podía detenerse. Había algo en los fragmentos de historia que ya conocía que la impulsaba a seguir adelante, aunque cada paso la acercara más al peligro. Sabía que las piezas estaban ahí, desperdigadas entre las cartas, las fotografías y los silencios de la familia Albuquerque. Solo tenía que juntarlas antes de que alguien la detuviera. Decidió concentrarse en los registros legales que había encontrado en los archivos locales. Miguel figuraba en un informe policial antiguo, donde su desaparición había sido catalogada como un accidente. Cayó mientras trabajaba en el ala este de la mansión, decía el informe, pero las palabras parecían carentes de convicción, como si el relato oficial hubiera sido diseñado para cerrar el caso rápidamente. Clara sabía que la verdad rara vez era tan simple, especialmente en una familia tan poderosa como los Albuquerque. Algo no encajaba y sentía que estaba a punto de descubrir que, esa tarde, mientras revisaba los documentos en el despacho, encontró una carta escrita por su abuela, María Martins. Estaba dirigida a alguien que Clara no reconoció, pero las palabras contenían un peso emocional evidente. Hay cosas que no puedo olvidar, pero tampoco puedo decir. Vi más de lo que debía, pero si hablo, mi vida no será suficiente para pagar el precio. Clara sintió como el corazón se le aceleraba al leer esas líneas. Era la confirmación de que su abuela había sido testigo de algo crucial, algo tan perturbador que había decidido llevarlo a la tumba. La conexión personal de Clara con la historia era más profunda de lo que había imaginado, y ahora tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Clara no podía apartar la vista de las palabras de su abuela. La caligrafía, tan familiar y cuidadosa, parecía susurrarle desde el pasado, exigiendo que siguiera investigando, pero también advirtiéndole del peligro. ¿Qué había visto María? Que era tan aterrador como para guardar silencio toda su vida. Clara sintió un nudo en el estómago. Saber que su abuela había estado involucrada de alguna manera hacía que cada descubrimiento pesara más sobre sus hombros. No era solo un misterio ajeno, ahora era su propia historia familiar la que estaba en juego. Mientras procesaba lo que había leído, una idea inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Podría ser que su abuela hubiera estado al tanto de la muerte de Miguel? ¿O incluso haber sido obligada a participar en el encubrimiento? La simple posibilidad la dejó paralizada.
María siempre había sido una figura de amor y fortaleza en su vida, y pensar en ella como cómplice de un crimen le resultaba insoportable. Pero, al mismo tiempo, Clara sabía que nadie en esa mansión había salido ileso de las decisiones de la familia Albuquerque. Todos, de una forma u otra, parecían haber sido arrastrados al abismo de secretos y mentiras. Decidida a obtener respuestas, Clara revisó las cartas de Miguel una vez más, buscando cualquier pista que pudiera conectarlo con los eventos narrados por su abuela. En una de las notas más breves, encontró algo que la estremeció. Sofía, confío en María. Ella es la única que no nos juzga. Esa simple frase confirmaba que su abuela había estado cerca de la pareja, posiblemente protegiéndolos o al menos ofreciendo su apoyo en medio de las tensiones familiares. Pero, ¿hasta qué punto había llegado su involucramiento? Clara sabía que no podía quedarse solo con suposiciones. Tenía que seguir buscando, incluso si eso significaba desenterrar verdades que cambiarían para siempre la imagen que tenía de María. Clara pasó la tarde recorriendo nuevamente la mansión, esta vez con un propósito más claro: encontrar algo que conectara a su abuela con los últimos días de Miguel. Sus pasos la llevaron al sótano, un lugar que, hasta entonces, había evitado por la atmósfera lúgubre que lo envolvía. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire olía a humedad y madera podrida. Sin embargo, Clara sentía que ese era el lugar donde debía buscar. Según el diario de Sofía, el sótano había sido utilizado como almacén durante los días en que Miguel trabajaba en la casa. Quizás allí aún quedaran rastros de lo que había sucedido. Mientras iluminaba el espacio con una linterna, encontró una vieja caja de madera escondida detrás de un armario desvencijado. Al abrirla, se topó con documentos, pero lo que realmente llamó su atención fue una pequeña libreta de cuero, similar al diario de Sofía, pero más desgastada. Al pasar las páginas, Clara reconoció la caligrafía de su abuela. Era un registro breve, como si María hubiera escrito en secreto lo que no podía contar a nadie. En una de las entradas más impactantes, leyó: «No puedo olvidar el grito que rompió el silencio esa noche. Sabía que algo estaba mal, pero no pude hacer nada. Cuando llegué, ya era demasiado tarde». Las manos de Clara temblaban al sostener la libreta. Aunque las palabras de María eran ambiguas, parecían confirmar que había estado presente el día en que Miguel desapareció. Pero, ¿qué había visto exactamente? Clara sintió una mezcla de culpa y determinación. Quería honrar la memoria de su abuela, pero también necesitaba saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Cerró la libreta con cuidado y se dirigió al despacho, donde extendió todos los documentos y objetos que había encontrado hasta el momento. Las piezas del rompecabezas estaban allí, y Clara estaba decidida a unirlas, sin importar las consecuencias. Clara pasó horas en el despacho, rodeada de documentos, fotografías y las libretas que parecían narrar fragmentos de un pasado cargado de sombras. La frase escrita por su abuela seguía retumbando en su mente: «Cuando llegué, ya era demasiado tarde». No podía apartar la imagen mental de María corriendo por los pasillos de la mansión, enfrentándose a algo que probablemente había cambiado su vida para siempre. ¿Qué había visto exactamente? ¿Había encontrado el cuerpo de Miguel? ¿O algo incluso peor? Clara sabía que estaba a punto de descubrirlo, pero también temía lo que significaría para ella y su familia. Al revisar nuevamente las cartas y fotografías, se dio cuenta de que todas parecían apuntar hacia una noche específica, un momento que marcaba el quiebre en la relación de Sofía y Miguel. La carta de Miguel, escrita apresuradamente, mencionaba que iba a enfrentarse a Eduardo, y el diario de Sofía hablaba de su miedo de que algo terrible sucediera. Todo indicaba que el enfrentamiento entre Miguel y Eduardo había sido el catalizador de los eventos que siguieron. Pero Clara no podía ignorar el papel que su abuela había jugado. ¿Había sido simplemente una espectadora impotente? ¿O había estado involucrada en el encubrimiento para proteger a la familia? Cuando la noche cayó, Elena apareció en el umbral del despacho, observando en silencio los objetos extendidos sobre la mesa. Su expresión era imposible de leer, pero sus palabras fueron claras. «Espero que entiendas que algunas historias no necesitan ser contadas», dijo, con un tono tan frío que hizo que Clara se tensara. «Si sigues buscando, no solo pondrás en peligro a esta familia, sino también a ti misma». Pero Clara no se dejó intimidar. «Si todo esto no fuera importante, usted no estaría aquí tratando de detenerme», respondió con firmeza. Por primera vez, Elena pareció perder la compostura y su voz tembló ligeramente cuando dijo: «Ya perdiste a tu abuela. ¿De verdad quieres perder algo más?». Con esa última advertencia, se retiró, dejando a Clara más determinada que nunca. Clara no pudo dormir esa noche. Las palabras de Elena seguían resonando en su mente. «¿De verdad quieres perder algo más?». La amenaza era clara, pero también lo era el miedo que la matriarca parecía estar escondiendo.
Esa vulnerabilidad momentánea solo reforzó la convicción de Clara de que la verdad debía salir a la luz. Mientras revisaba los documentos una vez más, decidió que necesitaba ayuda para descifrar algunas de las piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando pensó en acudir a un historiador local, alguien que pudiera interpretar los detalles que ella no alcanzaba a comprender. A la mañana siguiente, Clara se dirigió a un pequeño archivo histórico ubicado en el pueblo cercano. Allí se encontró con el profesor Antonio Lemos, un experto en genealogías y registros locales. Clara presentó los documentos como parte de una investigación histórica, evitando mencionar su conexión personal con los eventos. Antonio examinó las cartas y registros con una mirada analítica. «Aquí hay algo interesante», dijo, señalando un documento que Clara había pasado por alto. Era un contrato firmado por Eduardo Albuquerque, relacionado con un acuerdo para silenciar un incidente que involucraba a un empleado de la mansión. Aunque el texto era vago, implicaba que Eduardo había utilizado recursos legales para encubrir lo sucedido. El descubrimiento dejó a Clara en shock. Eduardo no solo había estado involucrado en la desaparición de Miguel, sino que había movilizado todo el poder de la familia para protegerse y borrar cualquier rastro del incidente. Antonio, al notar su reacción, comentó con tono serio: «Esto no es raro en familias de esa época. El honor y el prestigio eran más importantes que cualquier otra cosa. Pero este tipo de encubrimientos suelen dejar cabos sueltos». Clara asintió, agradecida por la ayuda del historiador. Ahora tenía una nueva pieza clave, pero también una responsabilidad mayor: decidir qué hacer con la información. Mientras volvía a la mansión, Clara repasaba las palabras del profesor Lemos: «El honor y el prestigio eran más importantes que cualquier otra cosa». Esa frase encapsulaba perfectamente las acciones de los Albuquerque, pero lo que la inquietaba era la magnitud del encubrimiento: un contrato firmado, una red de silencio cuidadosamente tejida y un nombre que había sido prácticamente borrado de la historia familiar. Eduardo no solo había manipulado a quienes lo rodeaban, sino que había utilizado el poder y la influencia de la familia para protegerse a sí mismo. Clara sintió que cada paso la llevaba más cerca de la verdad, pero también aumentaba el peso de sus decisiones. De regreso en la mansión, Clara decidió enfrentar directamente el tema en sus investigaciones. Su primera parada fue el ala este, un lugar que hasta entonces solo había explorado superficialmente. Según los documentos, ese era el lugar donde Miguel había trabajado antes de su desaparición. Clara recorrió los pasillos oscuros con una linterna, buscando cualquier señal de lo que pudo haber ocurrido allí. Mientras inspeccionaba una de las habitaciones, notó algo extraño: un piso ligeramente elevado, como si escondiera algo debajo. Movió algunos muebles y descubrió una trampilla cubierta de polvo, casi invisible a simple vista. Al abrirla, se encontró con un espacio estrecho, lleno de herramientas oxidadas y cajas viejas. Entre ellas, algo llamó su atención: un conjunto de papeles atados con una cinta descolorida. Los documentos eran informes detallados de trabajadores y reparaciones de la mansión, pero lo que más le impactó fue una nota escrita a mano al margen de uno de los registros: «Miguel ya no será un problema. Todo está resuelto». Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Era la confirmación de que Miguel no había desaparecido por accidente, sino que alguien había tomado medidas deliberadas para silenciarlo. Clara sostenía el papel con manos temblorosas. Las palabras «Miguel ya no será un problema» resonaban como un eco en su mente, cargadas de frialdad y cálculo. Se quedó sentada en el suelo polvoriento, intentando procesar lo que acababa de leer. Había llegado al punto de no retorno. Esta nota era una prueba irrefutable de que Miguel no había desaparecido por casualidad. Alguien, probablemente Eduardo, había decidido su destino. Pero lo que más perturbaba a Clara era la calma con la que esas palabras habían sido escritas, como si eliminar a Miguel hubiera sido un acto trivial, necesario para mantener el control. Decidida a no detenerse, Clara llevó los documentos al despacho y comenzó a analizarlos con más detalle. Entre los registros encontró otros nombres de empleados que habían trabajado en la mansión durante esa época. Algunos parecían haber renunciado poco después de la desaparición de Miguel, lo que sugería que podían haber sabido más de lo que quisieron admitir. Clara comenzó a anotar los nombres y fechas, pensando que quizás alguno de sus descendientes aún vivía en la zona y podría darle más información. Cada pequeño detalle parecía llevarla más lejos en un laberinto de mentiras y encubrimientos que abarcaban décadas. Esa tarde, mientras Clara intentaba organizar sus hallazgos, Felipe entró en el despacho sin previo aviso. Su actitud relajada habitual había desaparecido y su rostro mostraba una seriedad que no le había visto antes. «¿Qué has encontrado?», preguntó, sin rodeos. Clara dudó por un momento, pero finalmente decidió mostrarle los documentos. Felipe los examinó en silencio, su mandíbula tensa. «Esto
Esto cambia todo, dijo finalmente, devolviéndole los papeles. Clara vio algo nuevo en él, una mezcla de incredulidad y enojo. Si esto se hace público, no solo destruirá el nombre de mi abuelo y de mi tío, sino el de toda la familia, añadió con un tono grave. ¿Es eso lo que quieres? Clara miró a Felipe, su rostro dividido entre la culpa y la determinación. No es lo que quiero, pero esta verdad no puede permanecer oculta para siempre, respondió, manteniendo la calma. Felipe dejó escapar un suspiro profundo, pasando una mano por su cabello como si intentara ordenar sus pensamientos. No entiendes lo que significa esto para mi madre, dijo finalmente. Ella ha pasado su vida asegurándose de que todo esto quede enterrado. Si esto sale a la luz, no solo perderá la mansión, perderá todo lo que le queda. Sus palabras eran un intento de apelar al lado humano de Clara, pero también una confirmación de que él sabía mucho más de lo que había admitido. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué hay de Miguel?, replicó Clara, incapaz de contenerse. Es justo que ellos hayan sido olvidados mientras la familia continúa viviendo en esta fachada de honor y poder. Felipe pareció encogerse ante sus palabras, como si hubiera recibido un golpe directo. No estoy diciendo que sea justo, respondió después de un momento de silencio. Solo estoy diciendo que a veces el daño ya está hecho y desenterrar el pasado no siempre lo arregla. Clara escuchó sus palabras, pero no podía aceptarlas. Para ella, el pasado no era solo algo a desenterrar, era una herida abierta que necesitaba cerrarse con justicia. Esa noche, mientras Felipe salía del despacho, Clara se quedó reflexionando sobre su próxima movida. Sabía que si compartía sus hallazgos, enfrentaría no solo a Elena, sino también a Felipe y quizás a toda la comunidad que rodeaba a la familia Albuquerque. Pero también sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Tomó el diario de Sofía una vez más, buscando respuestas en sus palabras finales. Espero que algún día alguien tenga el coraje de hacer lo correcto. Clara sintió que esas palabras estaban dirigidas directamente a ella. Miguel y Sofía no podían hablar, pero ella podía ser su voz. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Clara despertó al día siguiente con una sensación de claridad inusual. Había pasado la noche pensando en las palabras de Sofía, en las pruebas que había encontrado y en las advertencias de Elena y Felipe. La mansión, con su imponente fachada, ahora le parecía menos un símbolo de poder y más una prisión construida con secretos. Sabía que enfrentarse a Elena sería inevitable, pero también sabía que no podía retroceder. Miguel y Sofía merecían justicia, incluso si eso significaba desafiar a la familia Albuquerque y arriesgar su propia seguridad. Después del desayuno, Clara decidió reunir a Elena y Felipe en el despacho. Quería presentarles las pruebas directamente, no como un acto de confrontación, sino como un intento de exponer la verdad de una manera que pudieran aceptar. Elena llegó primero, con su porte frío y calculador, mientras que Felipe, aunque visiblemente nervioso, intentaba mantener una fachada de calma. He encontrado algo que creo que ambos deberían ver, dijo Clara mientras colocaba las cartas, fotos y documentos sobre la mesa. La mirada de Elena se endureció al instante, mientras que Felipe se inclinó hacia adelante, examinando las pruebas con atención. Esto es inadmisible, dijo Elena finalmente, su voz firme pero cargada de tensión. No tienes derecho a revolver el pasado de nuestra familia. No sabes las implicaciones que esto tiene. Clara mantuvo la compostura. Esto no es sobre derechos, señor Albuquerque. Es sobre responsabilidades. Miguel no desapareció. Fue eliminado, y ustedes lo saben. Las palabras de Clara cayeron como una bomba en la habitación. Felipe apartó la mirada, incapaz de sostener la tensión, mientras Elena se puso de pie, acercándose a Clara con una mezcla de furia y desesperación en su rostro. No tienes idea de lo que estás desenterrando, dijo, casi en un susurro. Clara sostuvo la mirada de Elena, sin retroceder ante su amenaza velada. Sé exactamente lo que estoy desenterrando, y creo que usted también lo sabe, respondió con calma. No estoy aquí para destruir a su familia, pero tampoco voy a ser cómplice de este silencio. Miguel y Sofía merecen que su historia sea contada. Felipe, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de su asiento. Madre, esto no puede seguir así. No podemos proteger esto para siempre, dijo, su voz tensa pero cargada de resolución. Elena lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez y un destello de dolor cruzó su rostro. ¿Y qué propones, Felipe? Que entreguemos todo lo que nuestra familia construyó a cambio de un pasado que nadie puede cambiar, replicó Elena, su tono lleno de amargura. Clara intervino antes de que la conversación se intensificara. No se trata de destruir lo que construyeron, se trata de aceptar que lo hicieron sobre las ruinas de vidas que ustedes mismos quebraron. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que la verdad salga a la luz.
Las palabras de Clara parecían resonar en la habitación, dejando a Elena y Felipe enfrentados a una decisión que habían evitado durante años. Elena, sin embargo, no estaba lista para ceder. La verdad no siempre es el camino correcto, dijo con una voz cargada de una tristeza que parecía venir de lo más profundo de su ser. Todo lo que hice fue por mi familia, por proteger a mis hijos y el legado que nos dejaron. Clara dio un paso hacia ella, sosteniendo una de las cartas de Miguel en la mano. ¿Y qué hay de Sofía, de Miguel? Ellos también eran parte de esta familia, pero fueron tratados como si no valieran nada. Usted puede justificarse todo lo que quiera, pero eso no cambia el daño que se hizo. Elena cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Clara la golpearan con una verdad que ya no podía evitar. Elena abrió los ojos lentamente, y Clara vio algo diferente en ellos. No era solo furia, sino un dolor profundo que parecía haber estado enterrado durante años. «No entiendes lo que significa ser un Albuquerque», dijo Elena, con la voz temblorosa. «No se trata solo de preservar un apellido. Se trata de cargar con el peso de generaciones, de tomar decisiones imposibles por el bien de todos». Clara permaneció en silencio, dejando que Elena continuara. «Eduardo no era un monstruo», añadió, mirando a Felipe como si quisiera convencerlo tanto a él como a sí misma. Él creía que estaba protegiendo a Sofía, aunque sus métodos fueron equivocados. «Equivocados». Clara no pudo contenerse. «Eso es lo que usted llama eliminar a un hombre inocente y forzar a su hija a cargar con un secreto que la destruyó». Elena volvió a mirarla, su máscara de autoridad finalmente comenzando a resquebrajarse. «No fue solo Eduardo. Todos fuimos culpables», admitió con un tono tan bajo que apenas se podía escuchar. «Yo sabía lo que estaba pasando, pero no hice nada para detenerlo. Pensé que, con el tiempo, todo se olvidaría. Pero no es así, ¿verdad? El pasado siempre encuentra una forma de regresar». Felipe, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, finalmente habló. «Madre, tenemos que parar esto. No podemos seguir protegiendo algo que nos ha destruido desde adentro». Sus palabras eran firmes, pero su voz traicionaba la lucha interna que sentía. «Clara tiene razón. Sofía y Miguel merecen justicia, incluso si eso significa perderlo todo». Elena lo miró con una mezcla de asombro y decepción, como si no esperara escuchar esas palabras de su hijo. Clara observó cómo la tensión entre ellos alcanzaba un punto de quiebre. Este era el momento en el que todo cambiaría, para bien o para mal. El silencio en la habitación era tan denso que parecía que la mansión misma contenía la respiración. Elena miró a Felipe como si buscara en él una última razón para seguir defendiendo lo indefendible. Pero su mirada no encontró el apoyo que esperaba, en cambio, vio a un hijo cansado de cargar con un legado corrupto. Finalmente, Elena dejó escapar un suspiro largo, pesado, como si estuviera soltando años de secretos y cargas. «Muy bien», dijo con una voz apenas audible. «Si esta familia tiene que caer, que caiga con dignidad». Clara sintió que algo se liberaba en el aire, pero no era triunfo. Era la aceptación de una tragedia que no se podía deshacer. Felipe asintió, aunque su expresión mostraba que entendía el peso de lo que acababan de decidir. Elena se sentó lentamente, mirando los documentos que Clara había extendido sobre la mesa. «Haz lo que tengas que hacer», dijo, su tono ahora resignado. «Pero te advierto, la verdad no siempre libera. A veces, solo trae más sufrimiento». Clara escuchó sus palabras, pero su determinación no flaqueó. Sabía que el camino sería difícil, pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Esa noche, Clara escribió un correo anónimo a un periodista local, adjuntando copias digitalizadas de todas las pruebas que había encontrado. Antes de enviarlo, se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, reflexionando sobre las consecuencias de su decisión. Sabía que los Albuquerque enfrentarían un escándalo que los destruiría, pero también sabía que esto podría traer algo de paz a las memorias de Sofía y Miguel. Con un último suspiro, presionó el botón de enviar. Cerró la computadora y se quedó en la oscuridad de su habitación, sintiendo tanto alivio como incertidumbre. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el precio sería alto. El escándalo no tardó en explotar. En cuestión de días, las revelaciones sobre la desaparición de Miguel y el encubrimiento orquestado por Eduardo Albuquerque llegaron a los titulares de los periódicos locales y, rápidamente, a los nacionales. La noticia sacudió no solo a la familia, sino también a toda la comunidad, que durante años había visto a los Albuquerque como un pilar intocable de poder y respeto. Clara, aunque había enviado la información de forma anónima, sintió el peso de cada artículo publicado, cada reportaje que desmenuzaba los secretos que había desenterrado. En la mansión, la atmósfera se volvió insoportablemente tensa. Elena apenas salía de su habitación y cuando lo hacía, su presencia era un recordatorio de la caída inminente.
Felipe, por su parte, trató de mantener la compostura, pero Clara podía ver en su rostro que estaba devastado. Todo esto se tenía que saber, le dijo un día mientras lo encontraba sentado en la biblioteca, rodeado de los mismos libros que habían sido testigos de generaciones de secretos. ¿Pero no significa que no duela? Clara asintió en silencio, entendiendo que incluso los culpables sufrían cuando la verdad salía a la luz. Los reporteros comenzaron a rondar la mansión, buscando respuestas de una familia que ahora era vista como símbolo de corrupción y abuso de poder. Clara se mantuvo al margen, observando cómo la fachada de perfección que los Albuquerque habían construido cuidadosamente durante décadas se desmoronaba. No se sentía triunfante, pero tampoco culpable. En su interior, sabía que lo que había hecho era necesario. Miguel y Sofía no habían muerto en vano. Ahora, su historia estaba ahí fuera, conocida por todos, y eso era lo más cercano a la justicia que podía ofrecerles. El impacto de las revelaciones se extendió más allá de la mansión. Las empresas asociadas a los Albuquerque comenzaron a distanciarse de la familia, temerosas de ser arrastradas por el escándalo. Elena, quien había sido durante años la figura más respetada en la sociedad local, se convirtió en el centro de críticas y desprecio. La gran Elena Albuquerque, arrastrada por los pecados de su familia, murmuraban algunos vecinos con un tono mezcla de indignación y morbo. Pero Clara no sentía satisfacción al ver a Elena sufrir. La matriarca no era una víctima, pero su dolor ahora parecía reflejar una carga que había llevado durante años. Felipe, sin embargo, asumió un papel diferente. En lugar de esconderse, enfrentó a los medios y admitió los errores de su familia. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo garantizar que nunca más usaremos nuestro nombre para ocultar la verdad, declaró en una entrevista televisiva. Su honestidad sorprendió a muchos y aunque no bastó para limpiar el nombre de los Albuquerque, sí mostró que al menos una parte de la familia estaba dispuesta a hacer las cosas de manera diferente. Clara observó desde lejos, admirando la valentía de Felipe, aunque sabía que su relación con él nunca sería la misma después de todo lo que había ocurrido. Mientras la atención pública se centraba en los Albuquerque, Clara decidió visitar el lugar donde Miguel y Sofía habían compartido sus últimos momentos juntos, el invernadero. Había algo en ese espacio que parecía estar fuera del tiempo, como si la historia se hubiese congelado entre las plantas marchitas y los cristales rotos. Allí, sentada en el banco donde las iniciales de Sofía y Miguel seguían grabadas, Clara dejó una de las cartas que había encontrado en el cofre. Era su forma de despedirse, de cerrar un capítulo que había marcado tanto su vida como la de la familia que la rodeaba. El día que Clara dejó la mansión, el aire parecía más pesado de lo habitual, como si la casa misma lamentara su partida. Mientras recogía sus cosas, no pudo evitar recorrer los pasillos una última vez, observando los detalles que había llegado a conocer tan bien. Cada habitación, cada rincón, le contaba una historia que ahora estaba expuesta al mundo, pero que aún tenía ecos silenciosos de los secretos que había contenido durante décadas. Se detuvo en el despacho, el lugar donde todo había comenzado, y pasó la mano por el escritorio que había ocultado tantas piezas del rompecabezas. Antes de salir, Felipe la alcanzó en la entrada principal. Su rostro lucía cansado, pero en sus ojos había una especie de gratitud contenida. «Gracias por lo que hiciste», le dijo, su voz más suave de lo que Clara había escuchado antes. «Aunque no lo parezca ahora, creo que era lo que necesitábamos. La verdad puede destruir, pero también puede sanar». Clara asintió, entendiendo que aunque la familia Albuquerque nunca sería la misma, al menos había una oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, ella sabía que su propio viaje no terminaba ahí. Había enfrentado la historia de otros, pero ahora debía reconciliarse con la suya. Esa tarde, Clara visitó el cementerio donde estaba enterrada su abuela, María Martins. Llevó consigo una flor blanca, un gesto simple pero cargado de significado. Mientras colocaba la flor sobre la lápida, recordó las palabras de la libreta de María: «Vi más de lo que debía». Clara entendió que su abuela había sido tanto víctima como testigo, atrapada en una red de lealtades y temores que nunca había podido romper. «Espero haber hecho lo correcto», susurró, dejando que las lágrimas cayeran libremente por primera vez desde que comenzó todo. En ese momento, sintió una especie de paz, sabiendo que había dado voz a quienes nunca la habían tenido. Al cerrar este capítulo de su vida, Clara dejó la mansión con una sensación ambivalente. Había logrado lo que se propuso: revelar la verdad, dar justicia a Miguel y Sofía, y liberar los ecos de un pasado que había permanecido enterrado por demasiado tiempo. Pero también sabía que no todas las heridas podían sanar de inmediato. Los Albuquerque enfrentarían años de reconstrucción, tanto de su legado como de ellos mismos, y Clara debía enfrentarse a sus propios fantasmas, aquellos que había desenterrado en su búsqueda de respuestas.
Mientras conducía por la carretera que la alejaba de la mansión, Clara reflexionó sobre todo lo que había aprendido. A veces, la verdad no ofrecía el alivio esperado, pero seguía siendo necesaria. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, iluminando el camino frente a ella con tonos cálidos, casi como si le ofreciera un nuevo comienzo. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, Clara estaba segura de algo, había encontrado su propósito, y era seguir dando voz a las historias olvidadas, sin importar cuán dolorosas o complicadas fueran. Gracias por haberte sumergido en esta historia con nosotros. Ahora quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Cuál es tu nombre? Déjalo en los comentarios, porque me encantaría leerte. Si disfrutaste de esta narrativa llena de giros y emociones, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no te perderás las próximas historias que estamos preparando. Nos vemos pronto con más relatos que desentrañan lo oculto y nos conectan con los misterios más profundos de la vida. Gracias por estar aquí.